Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo hoy la entrevista con Alex Bauer. Alex Bauer es un escritor, periodista suizo, vive también en Lima, por eso habla perfectamente español y creo que muchos le agradecen de que hable español para tener esta entrevista. Estamos hablando de un último libro que ha escrito, La maldición del bien, publicado a finales del año 2019, pero en particular estamos dedicando el programa a los 5 casos que describe de lawfare, de esa guerra a través de la justicia que atañen a Guatemala. Carmina se quedó a la mitad de sus preguntas, tiene muchas más, así que le trasladamos. Tengo muchas más. Pues no, estábamos hablando del caso Pinochet y yo creo que podemos utilizarlo, porque a fin de cuentas no importaba que se llegara a la verdad, realmente, no había cómo probarlo, cómo probar esa cadena de demanda con el caso de Ríos Montt, el cual usted también trata en su libro. El caso de Ríos Montt fue, bueno, yo estuve acá en Guatemala en las elecciones del 2004, ¿no? Y entonces había y justamente por el caso Ríos Montt, porque sonaba internacionalmente, ¿no? Y dije, ¿cómo puede ser un genocida? ¿Cómo puede ser elegido presidente? Y todavía, ¿cómo puede ser que la población indígena del campo eran lo más que votaban por él? Y entonces yo dije, ¿cómo puede ser? Pueden ser que sean pobres, pero no son idiotas. Entonces, el ser pobre no significa ser tonto. Entonces, por algo será que no, que lo eligen, ¿no? Y entonces me fue investigando el caso Ríos Montt. Usted recorrió el país, hay que decirlo. Usted fue a las comunidades a hablar con la gente. Sí, y no solamente, o sea, sí, fue por todo Huehuetenango, me pasé por Quiché. Y fue una cosa muy interesante, ¿no? Cuando hablas con la gente, y entonces, por ejemplo, de Ríos Montt en el campo tenían una percepción muy positiva. Decían, bueno, fue él que terminó con la guerrilla. En otra parte me decían, bueno, fue él que introdujo los idiomas nativas en el sistema escolar. Entonces, cosas. Y al final voy a entrevistar a Ríos Montt, ¿no? Entonces, por lo menos también quiero escuchar su parte de él, ¿no? Y me parecía muy interesante lo que decía. Además que tenía cierta experiencia del Perú, donde he vivido todo el tiempo. Allá no se habla de guerrilla, se habla de terrorismo. Y he vivido, mi esposa viene de una familia muy del campo, muy humilde, he estudiado, y entonces yo conozco del Perú. Tengo cierta experiencia lo que significaba esto, ¿no? Entonces veía lo del Ríos Montt, era una cosa totalmente diferente a lo que se escribía. Y hablar de genocidio era horrible lo que pasó ahí, ¿no? Y él mismo lo admitió, o sea, el terminar con la guerrilla no era una cosa que se iba con peace and love, ¿no? Pero era terminar una guerra sanguinaria que estaba ahí, sí o no. Entonces, pero de nuevo vi el sistema, el fiscal Garzón de España. ¿Qué tiene que ver en Guatemala en las elecciones? Si interviene en las elecciones de Guatemala, porque Rigoberta Menchú le había mandado. Entonces, hoy, el tiempo de la colonia terminó, ¿no? ¿Qué viene el español a meterse en las elecciones en Guatemala? Entonces lo vi traté de entenderlo por este punto de vista, ¿no? Y entonces creo que sí, Guatemala fue uno de los primeros países donde hubo este fenómeno de lawfare, ¿no? Claro. Y Ríos Montt fue un caso clásico, ¿no? Y fue la misma jueza, al final que ya lo condenó a Byron, Jazmín Barrios. Jazmín Barrios, ¿no? Sí. Que al final sale, ¿no? Es emblemática esa fotografía donde ella... No, pero en fin. Esa es la bancarrota de la justicia, ¿no? Alex Bauer, hay un tema, hay otro caso que la verdad los guatemaltecos, y hay que reconocerlo, nos cuesta recordar y mantenerlo vigente, pero que no está esclarecido, pero es un caso que muestra cómo se manipulan las cosas desde un inicio. Es el caso de Pavel Centeno.
Pavel Centeno, un exministro de Finanzas Públicas, era un técnico muy respetado, que fallece. Sí. Usted lo describe en una de las partes del libro, de cómo toda la evidencia señalaba al asesinato y que cómo con el apoyo de la CICIG lo transformaron en un suicidio. Sí, 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 sí. Explíquenos un poco para entender nuevamente cómo la manipulación, cómo la desinformación, fake news, esa intromisión de CICIG y todas estas ONGs cambiaron una realidad, y hoy mucha gente cree de que él se suicidó cuando toda la evidencia señala que fue asesinado. Bueno, creo que hubo un informe criminalístico ahí, ¿no? Y entonces se veía que estaba lesionado en La mano derecha. mano derecho, ¿no? Y entonces, y era técnicamente imposible que se suicidara, ¿no? Y entonces, bueno, esta investigación no la hice yo mismo, pero me basé en los informes y era una cosa evidente. Entonces tú tienes una CICIG, ¿no? Que debe aclarecer crímenes y ellos mismos comienzan a montar pruebas falsas, a tapar la realidad. Por favor, o sea, ¿a dónde? ¿A dónde llegas ahí, no? Pero fue uno de muchos casos, ¿no? Y entonces, en realidad, el caso no lo profundicé mucho, No, pero pero es un tengo ejemplo. tenía este informe criminalístico que digo, ¿cómo puede ser? No es lógico, ¿no? Claro. No, entonces, Hay otra parte del libro que el título me encantó. Stalin y la mesa de ping pong. Es genial eso. sí, y tiene cierta actualidad ahora por el libro Por el libro, de Vargas exactamente. Llosa. Para ahí vamos. Que nos comentes De sobre la el novelita, caso. como La le novelita. llamamos aquí. La novelita, Tiempos Recios. Sí. Así es. ¿Qué le parecía el libro? Aquí en Guatemala, Bueno, aquí tenemos al experto en literatura. ¿qué dice? De mi paisano Vargas Llosa. Es una historia complicada, creo yo, Complicadísima, porque sí. está presentada como que fuese una novela histórica. Sí. ¿Cuál es? Pero es realmente ficción histórica, porque no Sí. llega a ser novela histórica. Sí, Y yo siento que en Latinoamérica nos cuesta comprender la diferencia entre ficción histórica y novela histórica. Ok, La novela ya. histórica es mucho más apegada a la historia, Sí, sí, tiene sí, un poco sí. más de fuentes, Sí. mientras que una ficción histórica es eso, una ficción y el autor Ya. tiene muchas más libertades, las tiene en la Ya. novela, pero no lo tiene. Y yo creo que ese fue el problema. Hubo muchas fuentes, hay ciertos temas de estilo que salen, No. múltiples errores No. en la edición. Es un libro que ha sido complejo para nosotros, pero No. obviamente vamos a la carga ideológica, ¿no? Es que no le gusta porque usted tiene otra ideología, entonces ya no se No. puede ni criticar un libro No. ahora. No, pero no, sí, pues. No, bueno, él hace literatura, yo soy periodista y el caso Arbenz siempre me interesaba mucho. Regresando al Stalin y la mesa Y la de ping-pong. mesa de ping-pong, que Y es sobre ahí Cristina Villanova de llegamos, ¿no? Arbenz. Y entonces a la señora Vilanova, viuda de Arbenz, ¿no? La entrevisté, ¿no? Fue, creo, uno de los pocos, o creo la última entrevista que le hice en el 2005, creo, en Costa Rica fui a buscar y fue interesantísimo, porque me contó toda la historia de Jacobo Arbenz, ¿no? Bueno, que había estudiado, que también tenía descendientes suizos, que la Suiza, sea dicho de paso, lo trató muy mal Sí. a Arbenz, porque cuando cae Arbenz, ¿no? Nadie lo quiere recibir porque dicen que es comunista, que no creo que fue, pero es lo que se dijo, y entonces nadie lo quería recibir en ese tiempo, y como era descendiente suiza, se va a Suiza, y Suiza ha hecho algo muy jodido. Le ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Tú puedes quedarte acá, pero tienes que renunciar a la ciudadanía guatemalteca. Y para Arbenz eso no era una opción, era imposible porque él quería regresar a Guatemala. Bueno, y de ahí fue. Y entonces la señora Vilanova, su esposa, lo interesante cuando la entrevisto es que ella en la retrospectiva es muy crítica. Ella misma, ¿no? Dijo, nosotros hemos hecho muchos errores. O sea, yo creo que la idea de Arbenz, todas las ideas fueron buenas, pero se les pasó, ¿no? Y entonces ella
vio también los puntos negativos, los errores que habían hecho, ¿no? Y entonces, bueno, lo de Stalin y la mesa de ping-pong, eso se refiere a que fue justamente en ese tiempo cuando el Che Guevara está en Guatemala, cuando en el 54 fue, creo, ¿no? Cuando cae Arbenz, se refugia con la peruana Hilde Gadea, se van a México, donde se encuentran con los hermanos Castro, y Gadea estaba trabajando en el Ministerio de Reforma Agraria de Arbenz, ¿no? Y entonces, cuando se refugia Arbenz con sus señores, llegan a Cuba, creo en el 60 y picos, y se vuelven o se encuentran con Che Guevara, ¿no? Y entonces le dicen, oye, Che Guevara, quisiéramos estar, ¿no? Che está ahí, nunca se quita la boina. Su boina, ¿no? Y además es bien, además creo que nunca se lava, ¿no? Está sentado en la fama la tenían los suizos, pero con explicación la tiene el Che. No, y entonces ella explica, ¿no? Cómo están ahí con el Che Guevara y le dice, ¿sabes qué? Él era ministro de Economía, creo. Sí. Entonces, ¿no? Entonces le dice, oye, quisiéramos quedarnos acá y bueno, una finca, ¿no? Consíguenos una finca, ¿no? Para, como nosotros siempre, ella era salvadoreña, ¿no? Entonces, hemos tenido nuestra finca en Guatemala, en El Salvador, por favor. Entonces Che Guevara dice, no, aquí estamos en el país, en el paraíso socialismo. Aquí no existe la propiedad, ¿no? Entonces aquí no van a tener finca ni nada. Si quieren pueden ir al campo a cortar la caña, ¿no? Entonces sí, fue más una anécdota, pero se ha escrito historia en Guatemala de toda América Latina y los años 50 es interesantísimo todo lo que pasó acá y se ve también las raíces de la guerrilla que se pone ahí, ¿no? Sí. Ahí comienza, ¿no? Y comienza la historia, se ha dicho de paso, de Ríos Montt, sí, que fue un ayudante de Arbenz, ¿no? Es correcto. Hay una muy buena biografía, mientras esté aquí, ojalá la pueda obtener, de nuestro amigo Sabino, Carlos Sabino, de Arbenz. Creo que vale la pena que se la lleve y la lea. Y esa sí es biografía, ¿no? Esa sí es biografía, sí. Y hay algunos datos. Lo tuvimos aquí a propósito, una oportunidad hablando de eso. Pero retomemos el libro La maldición del bien y decía yo que eran 5 casos. Ya mencionó el caso de Ríos Montt, ya hablamos del caso de Pavel Centeno. El experiencing vamos a volver al mismo, pero también hay otros casos que usted menciona. Gerardi, el tema Gerardi. Habla de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. En Rigoberta Menchú me llamó muchísimo la atención porque es otra forma de lawfare, otra forma de desinformación, otra forma de construir una realidad que no se apega, perdón, una historia que no se apega a la realidad. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, Rigoberta Menchú, ¿no? Llega el Premio Nobel de Paz. Entonces todo el mundo dice, ¿por qué de paz? ¿Qué ha hecho para la paz? ¿No? Entonces había escrito su autobiografía. Me llamo Rigoberta Menchú y así nació o creció mi conciencia, ¿no? Y entonces lo interesante que había un etnólogo americano que Stoll, creo se llamaba, ¿no? David Stoll. David Stoll, ¿no? Y entonces él sabe, él durante años ha estado en Guatemala y conocía a toda la familia y sabía que todo su supuesta autobiografía es una mentira. O sea, la historia era diferente. Rigoberta Menchú no era de una familia tan pobre, ¿no? Su padre no era un campesino, tenía tierras y estaba, creo, con sus suegros en una pelea por cientos de hectáreas, ¿no? Entonces todo lo omite de la Embajada de España, esta historia horrible, ¿no? Entonces fue un activista y tampoco ella no fue una analfabeta, ella se iba en la capital, se conocía con la gente del Peace Corps, tenía familia en todo el mundo, o sea, toda esta historia era inventada. ¿Y quién la escribió? Esta historia al final fue la venezolana Elizabeth Burgos, ¿no? Una activista, vieja compañera de Che Guevara,
mundo es pequeño, ¿no? Sí. Y Estuvo casada con Debris. con Debré y estuve en Bolivia Sí. en cuando en su última misión de Che Guevara. Y entonces es increíble cómo ella con esta biografía totalmente inventada llega a ser, que en realidad ella es una ex guerrillera, bueno, quizás no con el arma en la mano, pero estaba en Simpatizante. el simpatizante y estaba en México, estaba ¿no? en la cúpula, ¿no? Y entonces ella era mensajera de la guerrilla en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pero lo interesante también es que el americano Stoll sabe esto, y todo el mundo sabe, pero es una cosa como, si publico esto, o sea, es una cosa que no se debe decir, ¿no? Socialmente sí. hay una presión social, ni siquiera, no te vas preso por esto. Si lo dices, pero hay una presión social, no, eso no se debe decir porque el enemigo de clase le podría favorecer, ¿no? Y entonces es interesante también como Stoll sabe esto, pero sabe, pucha, si yo publico esto, todos mis amigos, ¿no? Que todos son progre, me van a odiar, estoy fuera me van a votar de la iglesia, ¿no? Y entonces de eso vive, ¿no? Y al final ella inventa y dice, no, bueno, aunque si yo no he vivido esta historia, pero nosotros los indígenas tenemos un ego común. Una memoria colectiva. Sí. Una memoria colectiva que es. Sí. Y Stoll finalmente sí lo publica. Sí. Hay un libro Sí, de lo él, publica, así pero excelente. después le tildan de la CIA, de no sé qué. Bueno, Bueno, esa es una pregunta válida que le podemos hacer a usted. Después de haber publicado la sí soy de la maldición CIA. me refiero a la descalificación, me refiero Sí. a que en lugar de rebatir con argumentación, Sí, con datos históricos comprobables, verificables, ya, insisto, hemos hablado de los casos de Guatemala porque forma parte de un capítulo que también trata Perú, ya. pero también trata acontecimientos a nivel mundial que Sí. usted los describe. Es un libro denso, poco más de 340 páginas. Usted no tiene ese temor de que usted va contra la vía, va contra No. lo políticamente correcto y pone en evidencia toda esa conspiración, esa industria de ONGs, todas estas cosas que llevan a crear imaginarios que la gente se lo cree, encumbran a personas que nada que ver y en el caso guatemalteco hacen que estos experimentos CICIG similares y ONGs Sí. estén por encima de las instituciones de la República Ya. y son los que manden. ¿Usted Ya. no tiene ese temor que No, o sea, porque la presión más que nada es social. O sea, uno en los círculos de periodistas, todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces, cómo publicas esto es como tirarse un pedo en la iglesia, no se hace, ¿no? Claro. Perdón. no, pero lo ha explicado muy bien. Válido. Y en Y estos entonces, tiempos de pero- coronavirus, Estornudar. Pero, es un problema. ¿cómo estornudar en estos días, no? Pero, por otro lado, también tengo un público, estoy trabajando en mi profesión, mi nombre es más o menos conocido, y saben que yo no tengo partido político. Y yo he hecho investigaciones críticas en toda dirección. O sea, muchos me dicen, no, tú eres un unguided missile, ¿no? Un misil nunca se dirección, sabe sin dónde te vas a disparar. Porque si algo no es justo, a mí no me interesa a quién le conviene, a quién no le Claro. conviene. Es un poco, tengo esta reputación y ya lo tengo, y tengo un cierto público que le gusta esto. Que dice, ok, de repente no estamos de acuerdo en todo con esto, yo no quiero que, no necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo, pero tienen que ver estos aspectos. O sea, siempre en el periodismo he buscado hacer lo que los otros no lo hacen, ¿no? Porque si todo el mundo ya lo hace, ¿para qué voy a hacerlo yo? Ya todos lo han hecho, ¿no? Entonces trato de demostrar. usted no aspira a los reconocimientos y a los premios No. como en el caso del periodista de Despido. Lo pregunto porque forma parte de cuando se involucran a escribir esa narrativa de la industria del bien y todo esto, se ponen y son los que reciben los premios. ¿A usted no le interesan? No, prefiero tener un sueldo digno. Y lo tengo. Hasta ahora me pagan bien.
Y no, sí, cierto, he recibido premios también, pero cada vez cuando he recibido un premio era como me sentía un poco, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pero también a uno le gusta el Claro, reconocimiento, ¿no? claro. Pero no he llevado estos grandes premios y creo que es que el premio para mí es el público. Yo no trabajo para los que dan los premios, porque yo sé cómo escribir para que ellos les guste. A eso me ¿no? refiero. Sí. O sea, tú sabes cómo escribir, pero la cosa, yo sí me siento un servidor a mis lectores y esos lectores los tengo. Y son gente que también a veces me escriben, hay una reacción, ¿no? Y entonces yo trabajo para ellos pagan. Entonces, la revista siempre he trabajado para revistas que pagan. Entonces, la gente me paga a mí. Yo soy su empleado. Tienen el derecho de tener un producto que sea auténtico, que no sea bamba, ¿no? Y entonces es un poco, y me va bastante bien. Y además tengo una familia bastante grande que me respaldan, ¿no? Eso es importante. A ver, ¿cuál sería su conclusión sobre este estado de querer hacer el bien, pero resultar hacer el mal en Guatemala con nuestro sistema legal? Para empezar a cerrar ahora. Mira, yo creo que o sea, hay un problema, obviamente, de impunidad. Existe, es tremendo. Hay un problema de corrupción, sin duda hay. Y entonces, pero quizás el remedio, no solamente tenemos que enfocarnos en lo penal. O sea, que decir, bueno, hay que meterlos presos todos, ¿no? Pero tienes que ver los límites, tienes que conocer los límites también del sistema legal. Y entonces yo creo que, por ejemplo, para combatir la corrupción, evitar que haya posibilidad de corrupción. O sea, que hay transparencia, ¿no? En toda la administración pública, que haya transparencia, que haya menos burocracia, porque cada papel que hace un burócrata es una tentación de cada corrupción. sello que coloque. Cada sello, ¿no? Entonces, hay que simplificar los sistemas, evitar la tentación de la corrupción, ¿no? Y hacerlo menos burocracia, más y lo que no es absolutamente necesario que lo haga el Estado, que lo privaticen. Porque cuando hay el negocio, ahí la gente, hay menos corrupción, porque ahí vienen los intereses propios, ¿no? Y la violencia también es una cuestión de cultura, ¿no? Y entonces yo creo que lo más importante es tomar la lección, ¿no? Ahora, bueno, se ha intentado con la CICIG, ha sido un fracaso, ok. ¿Por qué ha sido un fracaso? Analizarlo y aprender de los errores, no tanto, lo voy a castigar ahora, sino no en el sistema de la venganza, sino aprender de los errores que se ha hecho, ¿no? Y sobre el tema CICIG, pues hay algunos esfuerzos y que habrá que continuar. Hay una comisión de la verdad que publicó muchos documentos que seguramente a usted en algún momento le podrán interesar para seguir abordando este tema. Pero Alex Bauer, se nos está acabando el tiempo, nos quedan pocos los minutos. Yo le quería pedir dos cosas muy concretas. Háblenos del evento, la razón de su venida. Amigos del país lo ha traído acá, usted tiene mañana una presentación pública, pero también unos segundos sobre la nueva obra, el nuevo libro que está escribiendo. Mi próximo libro que estoy trabajando ahora es algo totalmente diferente. Es algo de estos, es que a propósito de ese libro, ya estamos en la tercera edición de La Maldición del Bien, o sea, sale bien. Yo no pensaba que iba a salir también. ¿Cuándo en español? Dice la gente. Ya bueno, hay un capítulo en español. No, el nuevo libro va a ser sobre Esther Vilar, la biografía de Esther Vilar, que es una escritora, todavía vive, y hace 50 años escribió el libro El varón domado. Fue un libro que fue traducido en 26 idiomas, tirajes millonarios,
discusiones enormes y contra viento y marea en un tiempo cuando surge el feminismo. Ella dice, no, pero ¿qué feminismo? Si son las mujeres las que gobiernan el mundo, ¿no? Y entonces causó un debate enorme, ¿no? Pero lo que podemos aprender de Esther Vilar es que cuando todos son de una opinión, algo está mal, porque siempre tiene que haber una dialéctica, ¿no? Siempre hay una otra cara de la moneda, ¿no? Y entonces, y la historia de esta mujer es fascinante. Bueno, lo esperamos. Quisiera ¿Y el evento? Sí. Una cosa que o sea, Suiza puede aprender algo de Guatemala, ¿eh? Muchas cosas pueden aprender. Yo veo acá los juicios, todo están filmados, está grabado. En Suiza no se hace. Y entonces un gran problema del caso Sperisen es que no está filmado, no está grabado. Entonces, no crean que aquí están en un país de desarrollo. Los suizos podrían aprender también un montón de cosas, se ha dicho de paso. Y de esto vamos a hablar, creo, mañana. Claro, mañana tiene un evento auspiciado por amigos del país, están todos cordialmente invitados. La razón fundamental de estar aquí en Guatemala. Bueno, Alex, gracias por estar aquí esta hora completa con Canal Antigua, con nosotros, con Carmina Valdizán y Mariano Rayo. La verdad ha sido una entrevista fascinante, nos ha ilustrado muchísimo. Creo que bien vale la pena lograr que todo el libro se pudiera algún día tener. Carmina lo está pidiendo en inglés. Creo que vale la pena en inglés. Es que el mundo entero tiene que conocer este libro. Sí, solo está en alemán, está en alemán, pero creo que sí vale la pena. Creo que en mandarín sería más importante, porque tengo bueno, sí, desde la perspectiva del negocio, del tiraje, sin duda. Pero creo que usted trata temas que a todos nos competen, que a todos nos atañen. Y eso, hay lecciones que todos tenemos que aprender sobre las historias que usted cuenta. No son historias, son realidades, son atrocidades como el caso de Ervis Sperisen. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos verlo pronto. Les agradezco a ustedes y la gran bienvenida que me han dado a Guatemala. Muchas gracias. Bueno, Carmina, hemos terminado. Buenas noches, Mariano. ¿Lo disfrutó? Muchísimo, claro. Yo también, la verdad. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy, miércoles, todo con esta entrevista con Alex Power. Los invitamos para que lo acompañen en Cámara de Industria. Cámara de Industria es el evento mañana a las 6 de la tarde. No, 8:30. 8:30, eso es a las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, sí. Me están corrigiendo aquí desde producción. Asistan, vale la pena. Y pues bueno, entiendo que ya van a estar disponibles este capítulo en idioma español sobre los casos de Guatemala. Mientras llega eso, les agradecemos que nos hayan acompañado. El resto de la semana, incluyendo el domingo, tendremos entrevistas que estamos seguros serán de su interés. Tengan buena noche y muchas gracias.